pánico. Y lo recuerdas, lo recuerdas. El refugio, ¿verdad? Chillaba yo. Me acuerdo muchas veces que chillaba yo, me despertaba. Por la noche tenía pesadillas de la guerra. Ya había de muertos por el suelo, muchos muertos, muchos. Pánico. Había gente más tranquila, pero había gente que yo tenía pánico verdadero. Gracias a ellos hemos podido sobrevivir también. Gracias a ellos, porque si no, pues hubiéramos caído en la calle como otros cayeron. El Alicante de los años 30 tenía una población de poco más de 100.000 habitantes que vivían en pequeños barrios y cuya economía se basaba principalmente en el pequeño comercio, el tráfico portuario y en la importante producción de la fábrica de tabacos. En 1936, año en el que estalla la Guerra Civil Española, se produjeron grandes cambios en la vida de la ciudad. Pese a la lejanía de los frentes, la guerra se les viene encima a los alicantinos. Con el inicio de la guerra comienzan también los bombardeos. Pero es a partir de 1937 cuando la ciudad es bombardeada sistemáticamente por la aviación fascista italiana aliada de Franco. Sus objetivos ya no son solo militares, se centran en la propia ciudad y en la población civil para infundir el terror y el pánico. Sufrimos bastante, habían bastantes bombardeos. Nos escondíamos bajo de la escalera, en la recón que hace la escalera, nos escondíamos allí los primeros bombardeos, pero luego cuando apretaron más tuvimos que salir de aquí. Mi madrina y yo estábamos en una tienda que se decía la tienda La Uva, que es en la calle San Vicente, hacia esquina, y allí había mucha gente, y tiraron la bomba en medio de la calle, y mataron a mucha gente. Alicante no tenía una defensa antiaérea potente. Algunas baterías en el faro del Cabo de las Huertas, en las laderas de la Serra Grossa y otras en los castillos de San Fernando y Santa Bárbara, e incluso en las azoteas de algún edificio en la ciudad. Por eso había que pensar en otro tipo de defensas. El sistema de defensa era muy deficiente. Por ejemplo, los cañones antiaéreos que habían situados en distintos puntos, yo recuerdo haber visto todavía emplazamientos en el Monte Tosal, pues eran cañones que varios de ellos eran de 1918, es decir, cañones absolutamente obsoletos, donde el artillero tenía que regular la espoleta para calcular el tiempo que iba a tardar el obús en llegar desde el cañón hasta el avión, apuntar no al avión, sino al sitio donde iba a estar el avión cuando llegara el proyectil, y entonces disparar. Claro, entre unas cosas y otras, aviones que iban a 400 kilómetros por hora, pues prácticamente es que en toda la guerra no se derriba un solo avión. Al mismo tiempo que se inician los bombardeos, frenéticamente la Junta local comienza a construir refugios por toda la ciudad. Son la llamada defensa pasiva. Sí, ahí llegaron a haber unos 90 y tantos refugios en todo Alicante, más los que construyeron las empresas. Por ejemplo, la fábrica de tabacos tenía uno, y otras empresas, la Química Cross y alguno más, tenían también sus propios refugios, y después había particulares que tenían un buen sótano en su casa y lo habilitaron como refugio. La Junta local ordenó la construcción de casi un centenar de refugios. Cada colegio tenía un pequeño refugio y también las iglesias y los edificios públicos. Los había de distintas clases, con el techo plano reforzado por arriba con hormigón y con las paredes de piedra caliza, como el de Séneca.
con el techo de medio cañón de bóveda, como el de la plaza de Balmis, o como los que se hicieron en las faldas de los montes Benacantil y San Fernando, en los que solo fue necesario horadar la montaña, ya que la misma roca ejercía de protección contra las bombas. Bajo del castillo, los vecinos hicieron un hueco muy grande, metido bajo de eso. Y cuando la sirena, nos metíamos allí, todos los vecinos. Llegó una época que ya me quedaba allí por la noche con mi suegra. Yo tenía novio, mi novio estaba en la guerra. Entonces mi suegra, nos íbamos ella y yo a dormir al refugio, porque todas las noches venían, y cuando ya tarde venía toda la avalancha de gente, nosotros ya estábamos allí. Las sirenas suenan varias veces casi cada día. Los aviones Savoia italianos atacan objetivos militares. El puerto, la refinería de petróleo y gasolinas de Kamsa, la estación de ferrocarril. Los aviones Junker alemanes realizan sus ataques al aeródromo de Rabasa, y por el mar atacan los hidroaviones procedentes de las bases franquistas de las Islas Baleares. Los principales bombardeos que se dan aquí durante la guerra son el primero de todos, que es el de las 8 horas, donde a pesar de haber muerto solamente 3 personas, es el que más recuerdan todos los supervivientes por el ambiente, es decir, entonces no habían todavía refugios antiaéreos. Los aviones van sobre la Kamsa y le prenden fuego, pero está lloviendo y la gente sale despavorida al exterior, y durante 8 horas seguidas están viniendo oleadas de bombarderos que van soltando bombas sobre Alicante. Después hay un bombardeo muy importante, que es el que se da la noche del 20 al 21 de noviembre de 1937, coincidiendo con el primer aniversario del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. O sea, es un acto de represalia, donde los aviones por primera vez dejan objetivos estratégicos y se meten sobre la población. Entonces se forma una aglomeración en la puerta de un refugio de la calle de la Huerta, y cae una bomba por allí cerca y mata a 40 personas. Y después de ese ya, el más importante de todos, que es el del 25 de mayo en el mercado, que no es que las bombas cayeran solo en el mercado, cayeron por todo Alicante. Lo que pasa es que había una gran aglomeración de gente en el mercado que iba a comprar verduras y pescado, que no siempre estaba bien surtido el mercado, y allí se llena aquello de gente, de madres con sus hijos pequeños, de ancianos, de gente que podía ir a comprar, y no suenan las alarmas, hay un fallo en el sistema de localización, y las bombas caen cuando la gente estaba comprando. Entonces hay más de 300 muertos. Los refugios de Alicante salvaron miles de vidas durante la guerra, pero no pudieron impedir el elevado número de muertos y heridos que causaron los criminales bombardeos realizados contra la población civil. Los niños de entonces, los ancianos de hoy, siguieron oyendo las sirenas y las bombas en sueños y pesadillas durante mucho tiempo después. Pepita Navarro, Magdalena Oca y Paquita Sierra representan y perpetúan aquellos miles de niños alicantinos que convivieron con el horror y el pánico, y que, sin embargo, aprendieron y lograron vivir con la esperanza.